Bienvenidos a su programa En la Mañana por Fuerza Externa. Lo primero que debemos hacer es ponernos en manos de Dios, porque es la forma en que vamos a poder desarrollar nuestro día en paz. Así que sean todos bienvenidos a su programa En la Mañana por Fuerza Externa. Una entrega más, pero importante es que hoy inauguramos el panel Hablemos con Seguridad, que saldrá de aquí en adelante todos los miércoles con nuestro amigo, el general retirado, abogado, experto en seguridad pública y seguridad ciudadana y con un especialista en criminología, Alejandro Esteves. Señor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ami. En la Mañana. Y muchas gracias a tu público que siempre está atento por ahí. Señores, a raíz de lo que está pasando en República Dominicana sobre la violencia y la criminalidad, que son los dos males y los dos focos más incesantes que atacan a nuestra población, hemos decidido sacar Hablando con Seguridad. Y es que ayer, en las intervenciones que hubo en Santiago, en los medios de comunicación, hablando sobre las diferentes etapas del crimen organizado, de la falta de una autoridad que nos ayude a combatir este mal, hoy aquí hablamos de seguridad. Y sobre todo, en los debates preparados por Ángel, ayer se habló de crear un centro de criminología, pero para eso tenemos a los expertos, porque de eso lo tratamos, no hablar de lo que no sabemos, sino traer a quien lo sabe. Por eso, general, está usted aquí hoy. Háblenos un poco primero de ayer, cómo vio el debate y qué piensa sobre el asunto de crear un centro de criminología en la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias. Sí, pude hacer reflexión sobre las respuestas que daban los contrincantes que aspiran a la senaduría tanto del Distrito Nacional como de Santiago, y tocaron precisamente los temas que ya en la entrevista pasada habíamos tocado nosotros, sobre lo que es la criminología, sobre un centro de criminología y sobre también la seguridad pública y ciudadana. Algo que es sumamente necesario ponerlo en atención porque ningún país del mundo va a avanzar si no se tiene en términos de seguridad las cosas bien claras y específicamente donde tiene que ver con la seguridad de la vida, la seguridad de los derechos y de las propiedades de las personas. Una de las cosas que yo vi que tocaron mucho fue también la seguridad en el tema de salud. O sea, si te fijas, se tocan las 6 seguridades fundamentales de un Estado, que es la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, la seguridad en la educación, que se tocó ayer también. Vi al candidato por la senaduría de aquí de Santiago tocando un tema de que un 83% de los jóvenes están desertando de los centros escolares, y eso es algo muy delicado, porque un país que no se prepara en temas de la educación para el desarrollo sostenible de este país, pues obviamente que el futuro se pone un poquito incierto. Y precisamente ahí tiene que ver mucho la criminología con esos temas y con el Centro de Criminología que propuso también, que ha propuesto a través de un proyecto de ley el aspirante a senador Omar Fernández. Que ya usted lo había mencionado. Sí, lo había mencionado porque un amigo en común me pidió una colaboración y realmente fui uno de los participantes porque yo le pregunté a esa persona, en el tema pasado te dije a ti, que él lo había tocado, pero la persona que está vinculada con nosotros le hizo llegar algunas propuestas que nosotros le hicimos y fuimos de los colaboradores también de ese proyecto. ¿Por qué somos colaboradores de un proyecto de criminología? Una cosa innovadora, pero en términos solamente de un centro de criminología independiente que debe de ponerse en todos los países, pero estamos abogando porque sea en la República Dominicana. Que aquí no lo tenemos. No lo tenemos. Podrán trabajar la criminología como lo trabaja, por ejemplo, la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de su Instituto de Seguridad, que tiene que ver, donde los criminólogos son los que hacen los trabajos multidisciplinarios para sacar las estadísticas de todo lo que tiene que ver con la violencia y la criminalidad. Recuérdate que dijimos en el tema pasado que la violencia es uno de los factores criminógenos principales. La violencia es antesala de la delincuencia y es una cuestión que nosotros debemos tocarlo. Con mucha delicadeza,
porque las estadísticas que no están claras, lo que traen es confusión. Entonces, tú, por más que hables de un plan estratégico para aplicarse, si es bajo la premisa de falsedades, de cosas que se maquillan, de datos que son inciertos, no vas a dar el resultado que la ciudadanía espera, ni el Estado tampoco. Entonces, hay temas que tienen que ver específicamente con lo que nosotros llamamos seguridad pública y ciudadana, que tiene que ver con los dos renglones de Estado-sociedad, o mejor dicho, Estado-nación, porque se habla de seguridad ciudadana como un término para toda la población, pero obviamente el término ciudadano abarca solamente el tema de los 18 años en adelante, pero obviamente se entiende cuando se habla de seguridad ciudadana que es la seguridad de todas las personas. Y en ese sentido, pues entonces es que se debe de tocar. Y uno de los temas principales que se tocaron en esos debates fue precisamente la creación de ese centro, que nosotros estamos abogando por eso desde hace mucho tiempo, no porque sea una panacea, no porque con eso se vaya a solucionar todo, sino porque eso abarca un tema multidisciplinario. Entiéndase que la criminología toca todas las carreras, todas las profesiones, artes y ciencia, pero también los oficios. Si tú necesitas para esclarecer cualquier situación, hasta un zapatero, que es un oficio, si lo hace de manera profesional, es un profesional, un técnico. Entonces, la idea es tener estadísticas que sean desarrolladas y levantadas mediante análisis FODA para poder tener una premisa real de las situaciones, no con doxas, o sea, no con opiniones encontradas, porque yo puedo tener mi opinión, aquel puede tener, pero ya cuando tú te vas a algo que se llama el episteme, que es algo que se fundamenta en la epistemología y que tiene que ver con la objetividad, con la verdad, con la justificación de una investigación que se hace con seriedad. Entonces eso te trae como consecuencia unas estadísticas que de ahí en adelante tú sí puedes, con un levantamiento FODA de la fortaleza y oportunidad y todo eso, tú puedes claramente decir, bueno, el plan que nosotros vamos a tomar en cuenta es este. Vi también que se tocaron los temas sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial, vendiéndola también como algo muy bueno, pero la inteligencia artificial es una herramienta, como cualquier otra. Al final no va a suplir las necesidades que quiere la ciudadanía, no va a suplir lo que quiere el Estado, sino que se usa como herramienta porque ya la tecnología se usa en todo. ¿Y qué rol puede usar en el centro de criminología? Muy bueno, porque precisamente una de las cosas fundamentales es tener contacto a través de toda la población, a través de esa herramienta que se llama tecnología y de la propia inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial nunca va a suplantar la inteligencia natural del hombre y de las personas. ¿Por qué? Porque aunque tiene muchas formas de cómo determinar automáticamente y artificialmente algunas situaciones que se van dando, fíjate que cuando se hacen los levantamientos, tú tienes que hacer análisis de la criminalidad y de la violencia por las horas, focalizada, por el lugar, por las costumbres y por una serie de situaciones que se tienen que analizar en conjunto todo para luego sacar una hipótesis, no una magia, una hipótesis de lo que presuntamente se puede hacer para poder trabajar en eso. Y ahí entonces vienen los planes estratégicos. Pero ¿qué pasa con los planes estratégicos? Que los planes estratégicos me recuerdan mucho a una situación que escribió un famoso de nosotros, Otto Milanese, que él decía que cualquiera pinta una paloma. Lo difícil es hacerle el pico y que coma. Entonces yo siempre veo como eso, cualquiera te prepara un plan estratégico, te prepara un documento bonito, pero ese documento hay que ponerlo a que funcione. Eso fue lo que usted tocó en el programa pasado para apoyar a combatir la criminalidad. Sí, exactamente. Los organismos de seguridad del Estado y las autoridades que tienen responsabilidades compartidas, como son el Ministerio de Interior y Policía, la misma policía, las Fuerzas Armadas, la policía, la DNCD, el DNI, y todos esos organismos que tienen que ver con una responsabilidad, incluso el mismo Ministerio de Educación, el Ministerio o la Procuraduría General de la República, todos ellos tienen que ver en una responsabilidad compartida,
Pero esto tiene que ser integral, porque lo bueno de la criminología es que integra a todo el mundo, incluyendo a la propia sociedad a través de las comunidades, porque son las comunidades las que dicen lo que quiere que se haga, pero también el procedimiento de investigación criminal y los levantamientos son los que te dicen a ti qué es lo que hay que hacer. Es el mismo proceso que te dice a ti lo que hay que hacer y cómo ir mejorándolo en corto, mediano y largo plazo. ¿Entiende usted que habría que crear una ley sobre seguridad? No, las leyes están ahí. Lo que sí hay que crear es un centro de criminología que sea independiente, porque ahí es que está el detalle. Crear un centro de criminología independiente. Independiente quiere decir que esté a favor del Estado y la sociedad, que no tenga que ver nada con la política, porque la política ha tomado el tema de la seguridad como político partidista, y qué bien que sea así, porque el tema de la seguridad, en términos genéricos, es un tema que incluye la política, la economía, la salud, la seguridad alimentaria, toca todo. Incluso lo que dijo el senador ayer sobre las situaciones de los centros escolares, que hay mucha violencia. Claro, lo que dijo Demóstenes, hay mucha violencia y deserción. Y todo eso se maneja a través de la criminología, porque en la criminología convergen ahí los psicólogos, los sociólogos, las personas que tienen que ver, los maestros. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Y por eso es que eso, como es un trabajo compartido, porque es una responsabilidad compartida, es lo que puede dar solución a esos grandes problemas que tenemos hoy en día en el tema de, lamentable muchas veces, de la salud. A veces pasan situaciones también propias de mala práctica médica. Hay situaciones también en el área de la educación. Y ahí intervenir el centro de criminología, en todo eso intervendría. En todo. Yo le dije en el tema, en el programa pasado, que la criminología tiene que ver con todo. Por eso se crean en algunos países veedurías criminológicas, donde el sector público y privado tienen que jugar un rol fundamental y tiene que ser con profesionales de todas las necesidades. El caso te va a decir a ti, si vamos a tratar un tema de economía, entonces también tiene que tratar el tema los economistas y los contables y los administradores, todo el que tenga que ver, porque la idea es que todos los expertos de cada materia, de cada rol, dé su opinión en base al equipo que trabaja, porque estos son un trabajo de equipo, un equipo económico, un equipo de psicólogos, un equipo de sociólogos, un equipo de abogados, un equipo de cada una de las ramas. Entonces, cuando convergen todas esas opiniones para sacar una sola hipótesis en base a todos esos expertos, entonces es muy difícil que tú falles. ¿Por qué? No imposible, pero es muy difícil, porque cuando tú tienes un tema que tú analizaste la parte legal, la parte económica, la parte de la seguridad, la parte de la educación, dependiendo del tema que tú toques, pues obviamente tú vas a sacar una hipótesis mucho más elaborada y entonces en base a ese levantamiento ya terminado, tú tienes una cifra y unas estadísticas. Por eso cuando tú hablas de estadísticas criminales o de violencia, tú hablas de criminología. ¿El centro sería como una dirección o sería dependencia de alguna institución? ¿Sería una institución descentralizada? ¿Cómo se manejaría eso? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio tiene, por ejemplo, a Proindustria. Proindustria tiene su propio presupuesto porque es descentralizado. Ahora bien, depende de una supervisión del Ministerio de Industria y Comercio. En materia de criminal o de criminología, creando el centro, ¿bajo qué sombrilla? ¿Quién estaría dándole la supervisión? El Estado. Tiene que ser un compromiso entre el sector público y el sector privado, porque la idea es que tanto de fuera y de adentro las autoridades que estén en el gobierno que estén, no importa, más el sector público, más una veeduría ciudadana que vigile eso. Pues nosotros no hacemos nada con tener un ministerio X si no tenemos una veeduría que vigile que ellos hagan lo que tienen que hacer. Porque no es solamente algo tripartito, es una participación de la sociedad como fiscalizador de eso en una veeduría, pero también el sector público y privado trabajando, los profesionales en esa situación en conjunto con las comunidades. ¿Por qué? Porque al final el bienestar, ¿para quién es? Es para el pueblo, es para la sociedad, es para nuestra gente. Son ellos los que dicen el problema que tiene para que las autoridades en conjunto con el sector privado. ¿Por qué metemos al sector privado? Porque en el sector privado hay
muy buenos profesionales, entonces los que están en el sector público son los que tienen las funciones y eso tiene que converger en unas labores integrales de trabajo compartido y de responsabilidad compartida donde nadie puede escapar a la verdad, donde todo el mundo tiene que emitir un documento, una teoría en base a la experiencia que tiene de trabajo, de su rama, y tú te vas a enfocar en lo tuyo. Cuando tú emites tu informe, aquel emite el de él y ya tenemos 20 informes y se analizan, entonces ahí entra la criminología para sacar una hipótesis en común, donde cada uno de los que están ahí van a estar de acuerdo porque son sus teorías, son sus experiencias las que están ahí y por eso no solamente se queda ahí. Este centro de criminología tendría que tratar también con una veeduría ciudadana de gentes notables que digan lo que ustedes han hecho está bien o está mal o faltó tal cosa. ¿Y el personal de qué institución iría? ¿De la policía? De todas las instituciones. De todas las instituciones. Esto tiene que ser mixto. Igual como son las veedurías. Las veedurías tienen que ser mixtas. Tú no puedes coger una veeduría nada más de la gente del Estado, porque si el Estado vigila al Estado, mejor dicho, si el gobierno vigila al gobierno, ¿qué hay de nuevo en eso? No hay nada. Tienen que ser gente que esté no en contra, pero sí a favor del bienestar común. Y es lo que nosotros perseguimos. ¿Por qué razón? Y por qué yo estoy muy de acuerdo con Omar. Porque un centro de criminología traería como consecuencia muchas cosas buenas. Va a reducir obligatoriamente los índices de criminalidad. Porque ¿qué es lo que se persigue con la criminología? A través de la criminología se pone en práctica lo que es la criminogénesis y la criminodinámica. Entiéndase el comienzo, las etiologías, las causas y consecuencias del crimen y de la violencia, y también la criminodinámica, cómo se mueve esa criminalidad y cómo tú puedes perseguirla. ¿Por qué? Porque la idea es llevar la criminalidad a la mínima expresión donde sea controlable y donde afecte lo menos posible a las personas que hoy en día se ven en eso. Y dentro de todas esas situaciones, por eso te digo, cuando tú hablas de estadísticas, hablas de criminología, aunque no ponga el nombre. Cuando hablas de puntos de droga, estás hablando de criminología, porque eso no solamente contabilizar y decir hay 20,000 puntos de droga, como lo han dicho, es analizar en qué hora venden la droga, dónde la venden, por qué, cuáles son los consumidores, cómo está la oferta, cómo está la demanda. Es una serie de actividades y de análisis en esos levantamientos que hay que hacer, igual que cuando tú te vas a los centros escolares. ¿Por qué en un centro escolar hay más violencia que en otro? Hay que controlar la violencia para que no venga la delincuencia. Entonces, si tú te vas a los centros escolares y llevas personas, un criminólogo va allá y te lleva un equipo de trabajo donde hay un psicólogo para atender a las personas, donde hay control para la cuestión diagnosticar del cuál bullying, es el problema. y va a diagnosticar inmediatamente cuál es el problema. Incluso diagnostica mucho, con mucho más razón, los muchachos, niños, niñas y adolescentes que han tenido problemas en su casa y que tú ves un comportamiento en ellos, ya sea que reciben bullying o que son ellos los que le dan bullying a otro. Entonces tú tienes que ya, para poder analizar eso, irte al sector donde vive ese niño y verificar por qué ese niño se comporta así, ir allá a investigar los padres para ver si que alguno no trabaja, si es que es de una familia lamentablemente de esas que están lamentablemente divididas, que vive con la madre nada más o con el padre. Son análisis que te tienes que ir allá al barrio, al sector donde vive, para decir, mira por qué que el niño está faltando tanto, mira por qué que, es que llega sin desayunar, es que llega que le dieron una pela, es que llega que lo maltratan, es que llega que su mamá no le pone control porque su mamá tiene que trabajar, o es que llega porque no hay dinero porque ni su padre ni su madre trabajan. Entonces ahí es donde el Estado tiene que trabajar con lo que yo hablé anteriormente ahora, que tiene que ver con planificación de disuasión de la violencia. Tiene que disuadir. Y esos planes tienen que ver específicamente con llevar a cada uno de esos sectores las necesidades básicas que esa gente necesita para que puedan estudiar. Porque el Estado lo que dice es que no tiene dinero, que no le da. ¿Cómo puede? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Porque antes de entrarnos en cuáles son las debilidades que hay ahora mismo, vamos a hablar un poquito de por qué el Estado, en el renglón de llevar las necesidades básicas, ha fallado. Y sí ha fallado. Bueno, lo que pasa es que el Estado, a través de la administración que sea, o sea, del gobierno que llegue, me he dado cuenta que se ha enfocado mucho en la parte político-partidista cuando tiene que enfocarse más en la parte de política de nación.
y se toman la mayoría sus pastillas de negaína, todos, la mayoría, en conjunto, negando las cosas que todo el mundo ve, negando las cosas que el propio pueblo reclama y exige. Entonces, cuando tenemos esas pastillas de negaína, niegan todo, niegan las cosas que todo el mundo ve y las necesidades que el pueblo necesita. Hay algo que decía Sócrates, el filósofo: conócete a ti mismo primero. Pero Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice que para tú poder avanzar, para ganar batallas, tú primero tienes que conocer al enemigo y conocerte a ti mismo también, en esa misma tesitura. Y por eso decía, hablando en términos de guerra, pero que la guerra también se aplica a la parte política. El que se conoce a sí mismo y no conoce al enemigo, o al contrincante en este caso, pues obviamente que va a ganar solamente el 50% de las batallas que lleva. Ahora, el que no se conoce a sí mismo, ni conoce tampoco al enemigo, va a perder todas las batallas. En tal sentido, solamente ganará el que conozca a su enemigo, el que conozca su propio yo, y obviamente el análisis del terreno que tiene que ser para poder ganar una guerra, sea esta guerra económica, política, de batallas o cualquiera, tiene que estar ahí. Ahora, yo me enfoco en algo un poquito más allá para contestarte la parte. Ejemplo, como te he dicho que las autoridades todos los lunes se toman su pastilla para decir de manera teórica que la delincuencia baja, pero no te presentan un esquema donde te dice, mira, el caso tal, y se lleva una secuencia de todos los casos para decir cómo bajó, porque ahí es que entra la criminología. La criminología no deja que nadie hable mentira, ni que nadie acepte una mentira, porque es que te la tiene que decir no solo con números, ni con letras, te presenta los casos uno por uno, analizados. Entonces, yo siempre he pensado, y les recomiendo porque yo mismo lo he puesto en práctica en mí mismo, que cuando tú reconoces tus debilidades, aumentas tus fortalezas. Y ellos tienen que empeñarse primero en reconocer sus debilidades para saber que están fallando, para entonces aumentar su fortaleza. Y por eso que yo digo que la criminología en esto jugaría un papel fundamental, porque te va a hacer un trabajo no solamente político en términos de nación, te hace un trabajo hasta político partidista, porque va a dar en el clavo con las soluciones de los problemas, pero para tocar ese tema entonces también ahí hay que tocar las instituciones que tienen la responsabilidad de compartida, empezando por la policía, y ese es un tema que más adelante lo vamos a tocar porque hay que tocar ahí la parte de cómo controlar esos índices, pero también hay que enfocarse en una reforma policial verdadera. Entonces, ¿cuáles son las debilidades de las autoridades actualmente? Las debilidades, como te he dicho ahora, aparte de otras, ¿verdad? Porque uno no va a matizar esto en términos políticos, sino en términos objetivos, académicos y de experiencia, es aceptar que se está fallando. Si tú no aceptas que tienes un problema, ¿cómo lo vas a solucionar? Entonces, no aceptar y maquillar cifras, aparte de las cifras negras, o mejor dicho, oscuras, como le llaman. Si tú no aceptas que tienes un problema, no lo vas a poder solucionar. Si tú no aceptas que aquí, en la República Dominicana, la situación de los accidentes de tránsito tiene un impacto fuertísimo y que aquí mueren más personas por accidentes de tránsito que por cualquier otra cosa, entonces tú no le vas a buscar solución. Y es una responsabilidad del Estado poner controles solamente a esa parte. Y cuando hablamos de accidentes de tránsito y de toda la gente que aquí muere anualmente, que son demasiados, y por eso, si te das cuenta, tenemos 10 años siendo 10 millones, 10.7, 10.8, pero no pasamos de ahí, porque aunque nazcan muchas personas, mueren más, lamentablemente. Y entonces es una situación que la situación principal es la autocrítica, pero si un gobierno que esté administrando un Estado no aceptan la crítica, que es lo que va a hacer un centro de criminología, porque al ser neutral, objetivo, no va a obedecer ni al gobierno, a ninguno de los tres poderes del Estado, va a obedecer al Estado en su conjunto. Y entonces esto sí traería como proindustria, como tú dices, con su ley que tenga que ver con todo eso, va a tener una responsabilidad en el cual va a tener que trabajar en estadísticas reales y trabajar con cada una de las autoridades para poder dar soluciones certeras al problema de la seguridad alimentaria, de la seguridad de salud, de la seguridad en la educación, de la seguridad en la economía, de la seguridad social,
y de la seguridad tanto pública como ciudadana, que se menciona tanto. Sin eso no hay desarrollo sostenible, porque aquí nadie va a querer venir a ningún país donde la delincuencia esté alta. Que se diga que está hoy en día en control, bueno, hay que ver en qué medida, pero eso tiene que tener un renglón de medición que constantemente se esté verificando, que se vean las etiologías del delito, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, porque tú tienes que buscar el problema para poder solucionar ese problema, pero darle seguimiento, porque eso no es que lo solucionamos hoy y ya, no. El problema de la seguridad pública y ciudadana es un problema constante, porque es un problema que viene del propio ser humano. El ser humano es el que de buenas a primeras y de la noche a la mañana cambia, y hoy en día es una persona tranquila, sin embargo mañana se pone violenta. Entonces hay que ver por qué se pone violenta. Son las circunstancias y esos factores, como mencioné anteriormente, exógenos, o sea, de fuera, y los endógenos de adentro, los problemas que él tiene, los problemas que tiene en su casa, los problemas que tiene en su trabajo, hay que verificarlo para saber por qué una persona se comporta de manera violenta. Porque cada vez que alguien tú lo ves con un comportamiento violento, reticente, contrariado, es porque algo tiene y hay que averiguarlo. Muchas veces lo saben los psiquiatras, por eso los psiquiatras y los psicólogos tienen participación en todo lo que es las responsabilidades compartidas de un trabajo de criminología. Porque en criminología, aunque hay una persona en un centro de criminología, no hay protagonistas. Protagonistas son todos. Porque si hay 20 informes y falta uno solo para completar el 21, el informe está, como decimos nosotros, cojo. No está completo. Y lo que no está completo, aunque tú lo lleves como son los expedientes, cuando tú llevas los expedientes, por ejemplo, a la justicia, si el expediente tiene algún fallito en todo el procedimiento, ya sea en la fase prejudicial o en la fase complementaria de la investigación científico-forense, tú puedes tener por seguro que en el tribunal va a tener pérdida la persona que lleva eso si no lleva un caso completo. Y la idea es que un centro trabaje específicamente con algo que sea completivo, pero que le dé seguimiento en corto, mediano y largo plazo, porque los planes estratégicos, si tú no lo vas arreglando, verificando, cotejando, para poder ir resolviendo en corto, mediano y largo plazo, que es algo constante y que nunca termina, y por eso el Centro de Criminología haría un buen trabajo. Esa recomendación que hizo Omar es una de las mejores que se hizo, porque eso tiene que ver con todo. Eso tiene que ver absolutamente casi con todo el manejo de la seguridad de los abogados, de los economistas, de la parte económica, de la parte legal, de los derechos humanos. Fíjate que en la mayoría de los lugares donde existe un ministerio de justicia, te tienen un renglón ahí de los derechos humanos. ¿Y quiénes trabajan eso? Son los criminólogos. ¿Y quiénes son los que hacen los levantamientos de seguridad? Cada vez que, por ejemplo, el Banco Mundial o la PNUD le va a hacer un préstamo a un país, ¿qué tú crees que ellos hacen antes? Ellos primero mandan unos expertos que son criminólogos a hacer un levantamiento para saber cómo está la criminalidad, porque ellos manejan en términos económicos las muertes como pérdidas económicas. Si mueren tantas personas al mes, mueren 30 personas, son 30 puestos de trabajo, lo cual influye grandemente en la introducción al fisco de todo lo que tiene que ver en economía, y eso resta al Estado economía, eso les resta todo lo que son impuestos. Si las personas que mueren no pueden trabajar y menos personas trabajan, entonces ellos hacen una contabilidad. De hecho, hay un informe del Instituto de Desarrollo Humano del 2010, lo recuerdo claramente, que ellos hacían esa contabilidad, que se habían perdido 5,000 millones de dólares solamente con las muertes de las personas que pudieron haber estado vivos y trabajados si ellos hubieran aportado los impuestos, sí, claro, en América Latina. Es un informe que después te lo voy a buscar, es muy bueno y da alusión de cómo los criminólogos trabajan eso. Y una de las partes que tiene que ver con eso también, porque el Centro de Criminología, es que cuando vienen, nosotros tenemos que confiar en esos informes que ellos dan, que no conocen la costumbre de nosotros. Sin embargo, es el Centro de Criminología el que tiene que elaborar esos análisis sombra, para que cuando vengan con un análisis de la ONU, de la OEA, de la PNUD o del Banco Mundial o de donde sea, nosotros poder contrastarlo y decirle, pero el informe de ustedes no está acorde con el de nosotros, vamos a buscarle la afinidad entre los dos. Entonces un centro de criminología protegería también a la República Dominicana
cuando se traigan esos informes y nos digan a nosotros, por ejemplo, que el índice de criminalidad es tanto, y nosotros le digamos, pero nosotros vivimos aquí, nosotros sabemos. Claro. Tú no le vas a poder ir a decir a un barrio, a una comunidad, a la gente de ese barrio lo que pasa ahí, porque ellos lo ven todos los días. Entonces eso mismo pasa cuando viene alguien de otro país, de una organización internacional, a decirle, no, usted en República Dominicana dice, no señor, nosotros sabemos lo que tenemos aquí. Aquí nosotros tenemos los datos con detalle, con análisis, punto por punto. No son letras muertas. Todo lo que está aquí corresponde a casos de manera individual analizado y en su conjunto también. Eso trae una estadística que te da una traza a seguir de lo que tú debes hacer. Ese levantamiento de análisis FODA sobre la fortaleza, debilidad y oportunidades que tiene cada análisis que tú haces, te da a ti tela por donde cortar. Te dice, tienes que irte por ahí. Y los expertos lo saben. Entonces, cuando se trabaja eso en conjunto y hay un informe médico y hay un informe legal, ya cualquier persona, no solamente de la República Dominicana, sino fuera, puede analizar todo eso y serviría mucho de ejemplo de cómo crear algo que existe, pero existe en los organismos internacionales, donde se manejan grandes sumas de dinero, porque algo sí te tengo que decir, la criminalidad es un negocio. Y no es un negocio solamente del narcotráfico, no es un negocio del bajo mundo, es un negocio de arriba también. Es un negocio donde se mueven millones, miles de millones de dólares en préstamos para supuestamente controlar la criminalidad que nunca se controla. Entonces, ¿quiénes son los que pagan esos préstamos? Los países. ¿Quiénes son los que tienen que dar respuesta satisfactoria a su población? Cada uno de los países. Pero fíjate que cada vez que se habla de seguridad ciudadana, se tiene que tomar un préstamo en dólares, que hay que pagarlo. Y esos préstamos vienen acompañaditos de allá para acá, con un grupo de expertos que vienen de fuera, que no conocen la cultura y las costumbres de uno, pero te vienen con un informe que ellos hicieron y elaboraron, no se sabe en compañía de quién, tal vez en compañía de algunas oficinas de abogados, de oficinas de economistas, tal vez ellos buscan, pero lo ideal es una representación legal del Estado Dominicano, que sería un centro de criminología, para contrastar las estadísticas que ellos traen acá y decirles, no, pero nosotros hacemos eso todos los días. Claro. ¿Por qué? Porque un centro de criminología no es para estar ahí sentado todo. Un centro de criminología es para elaborar análisis constante el año entero en la fase de la educación, de la salud, de la seguridad, de la economía, y tener todos esos informes, porque si tú haces un informe este año y no haces el que viene, entonces ¿con quién lo compara? Todos los años tú tienes que comparar esos informes. Primero los de nosotros, que van a servir como análisis sombra. Análisis sombra es un análisis como el que ellos hacen, pero para compararlo y decirles, no, pero nosotros somos los que conocemos la situación de nuestra propia comunidad y nosotros lo que tenemos esto. ¿Dónde ustedes sacaron eso? No, porque eso me lo dijeron. Hay veces que muchas veces las estadísticas son teóricas. Y si no nos metemos en la experiencia, en la capacidad y el conocimiento de todo lo que hay que abundar con relación a la criminología, no nos vamos a dar cuenta nunca. Nos van a estar manejando y hablándonos de una cifra y número, y que bajó, y que anteriormente eran tanto por cada 100,000 habitantes, pero la ciudadanía ni se entera de eso. Y eso tienen que manejarlo los expertos, y los expertos tienen que ponerlo en la cabeza de la población, porque el mayor colaborador para que se baje la criminalidad es la propia población. Edificar a la población. Porque anteriormente que existiera todo esto, las comunidades anteriormente se protegían entre ellas mismas. Luego se comenzaron a unificar cuando nace el Estado, que ya eso es en la época contemporánea, que nace el Estado de Derecho, que comenzamos nosotros a salir después de la Revolución Francesa y se comienza la teoría de los tres poderes, de Montesquieu y todo eso, es que vienen los estados, entonces se ha asumido la seguridad como una cuestión de Estado, pero anteriormente se cuidaban entre ellos. No, pero lo veían como locos a esas personas. Sí, pero se cuidaban con ellos y las cosas eran violentas. Entonces la idea ahora, porque todo se puede, y hay muchos países que han puesto en práctica todo esto, toda esa situación, es precisamente que este centro, que bien recomienda Omar, y que lo felicito mucho por esa situación, es algo que ni siquiera los propios presidentes se dan cuenta el trabajazo político que eso le va a hacer, porque eso le va a mantener una de las cosas más delicadas que tiene el Estado en tranquilidad,
porque vas a tener un equipo multidisciplinario que va a involucrar a muchos factores de la sociedad, a muchas personas, a muchos renglones, y esa es una situación que para la República Dominicana es buena, porque cuando aquí se hable en términos, por ejemplo, de un préstamo para cuestiones de seguridad, que te dije ahorita que es un gran negocio, un negocio de la gente de arriba, no solamente del narcotráfico y del bajo mundo, no, el negocio grande está arriba en los préstamos, venir aquí con unas teorías supuestamente levantadas por expertos, pero que no se contrasta con nadie. Eso es lo mismo que las declaraciones juradas. Todo el mundo declara que tiene 500 millones y tal, pero ¿quién las investiga? Al principio nadie. Entonces, en criminología, el que deposita una declaración jurada, en principio cuando toma un cargo, porque la criminología tiene que ver mucho con el control de la corrupción y la impunidad, para que tú entiendas por qué no se usa tanto. Entonces, la criminología tiene que ver con que el que deposita en su declaración jurada, yo tengo 300 millones, entonces vamos a llevar un grupito de expertos, entre abogados, médicos, economistas. Vamos a ver lo que tú tienes, a ver si es verdad que tú tienes todos esos millones, para cuando tú salgas me haga otro informe y me diga lo que te llevaste. ¿Qué sería lo que traería el Centro de Criminología? El Centro de Criminología trabajaría Estimados eso. amigos, estamos conversando con el ex general Alejandro Esteves, hablando hoy de seguridad ciudadana, de prevención, pero sobre todo tocando el tema principal, que es la creación de un centro de criminología en la República Dominicana. General, hablando de seguridad ciudadana y del carácter preventivo y la tecnificación de la policía, hay un antes y un después. Antes del 2020, ¿cuáles planes se estaban haciendo? Ahora, hablamos de las debilidades, pero sí hemos visto que se han propuesto y se han tratado de aplicar diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, usted nos abundará más. Hablamos primero de un proceso que establecía un experto, supuestamente, en tecnificación de policía, de prevención del crimen, que era Rudolf Giuliani. Luego vimos unos carabineros, luego vimos unos colombianos, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que usted nos abunde. ¿Qué se estaba haciendo antes en la policía y en las Fuerzas Armadas? ¿Qué planes se tomaban? ¿Y qué planes se han aplicado ahora? ¿Cuántos se han aplicado? ¿Y qué se está haciendo ahora? Y finalmente entraremos en cuáles fueron las propuestas expresadas por el presidente Luis Abinader de un tal fideicomiso, de un Tadeo. Háblanos un poco en el tema de lo que se ha querido hacer, que no se ha hecho y no sabemos dónde estamos. Bien, qué bueno. Esa es una buena pregunta, un poquito mixta, complicada. Se han propuesto varios programas, entre ellos una reforma policial que se cree que se va a vender como un grupo de policía nuevo, para comenzar una policía nueva, que se van a sacar policía de Suiza, de Europa o de otra parte del mundo. No. La gente que estamos tomando para ser policía de aquí son de aquí, dominicanos, tienen que ser de aquí, tienen que conocer su cultura. Aquí no vamos a traer policía de Suiza. Porque una de las cosas que tiene que ver la criminología es precisamente con el estudio de la cultura principalmente, para poder saber nosotros cómo es que procede esa comunidad. Dentro de todos esos planes, incluso los levantamientos que hizo Rudolf Giuliani para la seguridad, fueron teorías. Pero él dijo que se acababa en un año Sí, en 2 años, porque hablar es fácil, ejecutar es difícil. La situación de que, bueno, yo te repito la frase de ahorita, es muy fácil, como decía Otto Milanese, pintar una paloma. Lo difícil es hacer el pico y que coma. Ellos pintaron su paloma, pero la paloma no come. La paloma no ha podido ni siquiera poner un solo granito de arena positivo en esa situación, hablando en términos de esos planes estratégicos que ellos mencionaron, porque el plan se ve bonito. Tú no puedes venir a traer un plan de Estados Unidos que tiene una cultura multiforme, porque tiene muchas nacionalidades, porque tiene mucha cultura dentro de un conglomerado de más de 325 millones de personas, donde cada estado tiene una cultura diferente y pertenece igual que aquí. Aquí, por ejemplo, en el Cibao, la cultura que está en el Cibao no es la del sur ni la del este. No. Entonces tú tienes que estudiar la cultura primero.
Y luego de esa cultura, saber cómo la gente, aunque las leyes sean las mismas, sí, pero la gente actúa diferente, habla diferente, se maneja diferente. Los tonos de su voz y de su dialecto es diferente. Entonces, luego del plan Giuliani, ¿qué trajeron? Mira, han implementado un plan Tadeo, han implementado algunos programas de una serie de programas que ninguno han tenido razón de ser. Un fideicomiso para que manejaran el dinero gente que no sabe de seguridad. Porque el problema que tiene específicamente el gobierno actual es que ha involucrado personas que no tienen conocimiento del tema. Por ejemplo. Han venido, como el caso de Pepe Vila, que los recomiendan. Pero supuestamente Pepe Vila es uno de los mejores que ha venido No, aquí. no, Pepe Vila es una persona recomendada desde los organismos internacionales, de donde yo te dije a ti ahorita que hay negocios con la criminalidad. La seguridad ciudadana es un negocio. Y fíjate cómo él vino a cobrar muchísimo dinero aquí. Duró, qué sé yo, 2, 3 años ahí donde está. ¿Qué hizo? Nada. No hizo nada ni va a hacer nada. Y lo ponen 4 años más y tampoco va a hacer nada. ¿Tú sabes por qué? Porque para tú hablar de marinería, tú tienes que haberte montado en un barco y haber andado los mares. Si él no ha sido policía nunca, si él no sabe lo que es estar metido dentro de la policía, adentro, y ver lo que se mueve adentro, tú no vas a poder decir lo que verdaderamente existe ahí por la vía de que otro te lo diga. Entonces la mayoría de los famosos expertos que vienen acá, ¿tú sabes cómo vienen ellos? Ellos vienen, mira, búscame la gente que tiene conocimiento de acá. Entonces ellos se fundamentan en los datos que le dan algunos policías. Que muchas veces esos policías que le dan los datos, muchas veces no son los que han trabajado en la calle. Son los que estuvieron limpiecitos en una oficina, que nunca han trabajado policía, que no saben lo que trabaja investigación, que no saben lo que trabaja la preventividad, las patrullas. Y eso lo tienen que decir las personas que han trabajado en la policía. La gente que han trabajado en seguridad pública y ciudadana por mucho tiempo, los que manejan los temas, pero los que tienen experiencia, porque no solamente es el conocimiento. Tú me puedes traer a cualquier persona con PhD en criminología, en seguridad, pero si no conoce la cultura del lugar donde él va a desarrollar. Ejemplo, si a mí me dijeran, mire, general, lo queremos contratar en X país para que usted vaya allá. Lo primero que yo tengo que ir a ese lugar y es edificarme sobre la cultura de ese lugar, con las personas de ese lugar, pero yo andando con ellos, decirle, llévame a tal sitio. No, dame un informe. No, dame un informe. No, porque es un informe, eso son letras muertas. Es la experiencia. Tú tienes que dar vuelta, verificar cómo la gente se maneja, cómo la gente habla, hablar con la gente de los barrios, de los sectores populosos, cómo piensan ellos. Tú tienes que tratar un tema primero de cultura, involucrarte con ellos y saber cómo ellos piensan, de la misma manera como cuando mandan un infiltrado a un tema criminal, que lo mandan a verificar lo que ellos piensan, pero lo mandan también a verificar cómo ellos hacen sus cosas, para luego cómo ellos hacen sus cosas, entonces poderlo meter a justicia en los famosos casos de informantes, de incógnita que se meten en los grupos criminales para descubrir y poder. Tú tienes que meterte a sí mismo en la cultura de las personas, ver lo que sucede allá y con tus conocimientos, entonces tú dices, vamos a aplicar los conocimientos, como decimos aquí, vamos a aplatanarlo. Aplatanarlo significa, vamos a culturizarlo, vamos a llevarlo a las costumbres de nosotros, vamos a ver cómo reacciona. Entonces, venir Rudy Giuliani Díaz para acá, en un lugar organizado, cuadriculado como Estados Unidos, a un lugar donde hay muchos callejones y mucha gente pobre aquí, es una cuestión muy contraproducente. Tienen ellos, como hacen los políticos, que irse a los barrios y ver cuáles son las verdaderas necesidades. ¿Por qué una comunidad se llena de violencia? Porque cuando tú te vas allá te vas a dar cuenta, ay, que la luz no llega aquí. Ay, que hay un canal ahí con un agua sucia que le está dando dengue a los muchachitos porque está posado y no viene INAPA o no viene la CAS o no viene la gente de electricidad a resolverlo de un transformador. Y esa cuestión de un transformador que ellos justifican a veces se soluciona con algo sencillo, pero no van y lo solucionan. Entonces, esa situación de no tener esos planes estratégicos para la disuasión de la violencia es lo que trae como consecuencia que la gente se constriña, se sienta abusado, que no le llegan, entonces la gente se pone violenta y después de la violencia viene la delincuencia, porque entonces esa violencia
mandan la policía y ahí entonces vienen innecesariamente personas que pueden hasta perder la vida, Entonces, pudiendo controlarse eso fácilmente. entonces lo que estamos viendo es, al parecer, que los que vinieron aquí a asesorar a la policía fue a limpiar, que lo que cogían había que sacarlo y había que meter nuevo para organizar entonces Eso es un negocio. para organizar entonces Eso es todo. un negocio. Si un gobierno Hubiese querido, hubiera querido, busque expertos y busque expertos que no sean de ellos nada más, porque es que tú tienes que buscar gente de la oposición, de la gente contraria. pero Tú tienes que nadie, buscar a la pero gente. no vemos a nadie hablando de nada de eso. Bueno, por eso tenemos que hablar y estamos acá. Precisamente, si ellos siguen con su gente que son de ellos, contratados por ellos, y por eso que un centro de criminología que no obedezca a ninguno de los tres poderes del Estado, sino al propio Estado, o sea, al Estado y a la nación que obedezca, entonces un centro de criminología te va a sacar estadísticas reales, aunque el gobierno de turno que esté las contradiga y diga, no, nosotros bajamos eso. No, eso no es así. El gobierno dice que ha bajado la criminalidad. ¿Ha bajado o ha subido? Entonces, hay que ver, pues, tal vez son de escalones. Bajó un escalón o dos escalones para un lugar u otro, en términos será de lugar, pero en términos de los índices de criminalidad, aquí nada de eso ha bajado. Aquí que se venda eso en publicidad es una cosa y que sea la realidad para poder el gobierno que sea decir en realidad que algo ha bajado. Tiene que presentar datos claros y tienen que ser analizados por los expertos para que los expertos le digan a la ciudadanía, es verdad, bajaron. Pero supuestamente lo que ha bajado es la droga. ¿Por qué se dice eso? No sé, porque hay mucha droga tal vez, como ha dicho por ahí, y ha bajado el precio, la demanda. La demanda ha bajado porque hay mucha droga. Cuando hay mucho de un artículo se abarata. Se barata. Y cuando hay poco se encarece. Entonces parece como que la oferta está muy amplia y la demanda está baja. O quizá la oferta está por encima de la demanda y como aquí no hay tantos millones de personas y no hay tanto consumo, tal vez ha bajado. Pero es una situación verdad que se estipula, porque no podemos tampoco decir eso con propiedad, porque eso lo diría un centro de criminología que sí trabaje científicamente en eso, a través de la ciencia, de la tecnología. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y todo lo que es tecnología sería fenomenal para eso, porque es una ciencia también, pero también es una herramienta fundamental y muy buena hoy en día que serviría para mucho, pero al final son las personas expertas a través de los años lo que pueden decir cada uno de ellos, su experiencia, aparte de su conocimiento, porque esto es una conjugación. Una persona que se ponga, si el gobierno quiere no tener que nadie los acuse, los critique, le busque las faltas, lo que tiene que poner sencillamente sobre el plano es las estadísticas claras que no provengan del Ministerio, por ejemplo, de Interior y Policía. ¿Qué credibilidad va a tener cualquier... ¿Cuál es el análisis del Ministerio de Interior y Policía y del actual incumbente? ¿Qué análisis usted me le da? Que siempre dan, usted sabe que ahí siempre las cifras se van a manejar porque las cifras tienen un proceso. Cuando ocurre un caso en un sector del país cualquiera, ocurren, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo, suponiendo que aquí en Santiago ocurran 30 casos al mes, pero esos 30 casos no llegan 30 casos allá arriba, eso es pasafiltro. De esos se quedan algunos 5 casos en cifra negra de gente que no lo denuncia, que son las cifras oscuras, no lo denuncia, entonces te llegan 25, pero cuando esos 25 casos se comienzan a trabajar aquí, luego de eso quitan a sí mismo, a dedo, no, quita eso, que eso no tiene importancia, y te suben 20 para allá arriba. Cuando llega, por ejemplo, a la policía, ya en la policía dicen, no, esos no son 20 casos, porque ya estos casos, y ellos los van clasificando sin hacer estudios científicos de lo que pasó, sin interrogar, sin investigar esos casos, cada uno de ellos, para poder saber la circunstancia en que se dieron. Y entonces cuando eso viene a llegar a Interior y Policía, los expertos que están allá, ya lo que le llegan son 10 casos, pero ellos cuando le llegan 10 casos allá también lo van reduciendo. ¿Por qué? Porque políticamente, No le en conviene. términos partidistas, no van a presentar los 30 casos que ocurrieron, por ejemplo, aquí en Santiago, como ejemplo, ¿verdad que sí? Te van a presentar o el 50 o el 40% de esos casos. Y por eso, aparte de las cifras oscuras, esos maquillajes son precisamente lo que no se investiga, lo que no se indaga. Como por ejemplo,
lo que te acabo de mencionar, algo muy delicado, muy delicado. Yo me atrevo a apostar, que he trabajado mucho tiempo en investigación criminal, que si se le da seguimiento y se investigan cada una de esas declaraciones juradas de bienes de cada uno de los funcionarios, eso no llega ni al 50%. ¿Por qué razón? Me atrevo a apostar. Hay que empezar por ahí. Porque es que por ahí es que hay que empezar. Porque el ejemplo hay que darlo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces nosotros queremos verificar la delincuencia de abajo hacia arriba, cuando realmente la delincuencia que se da abajo es producto de lo que se ha dado arriba. Por eso te dije y te repito de nuevo, la seguridad ciudadana es un negocio y se maneja acorde con las necesidades de los organismos internacionales, de los países y de las personas que están al frente. Y las personas que están al frente de los países, lo que quieren todo el mundo es quedar bien, porque quiere repetir, porque quiere reelección, porque quiere quedar como el mejor presidente. Y qué bueno que fuera así. Pero ellos tienen que darse cuenta, todo, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina y el mundo, que para quedar bien, tú tienes que poner las cosas claras. Y las cosas claras significa poner las estadísticas reales a manera de episteme, de investigación, no de doxa, porque lo que ellos ponen es doxa, son opiniones muy de ellos. Una cosa es la opinión que yo te dé y otra cosa es la opinión que te da el propio procedimiento de investigación criminal. Eso es otra cosa. Yo puedo decir en una declaración jurada de bienes, yo tengo X cantidad de millones, pero cuando se comienza a verificar, el que es contable y el que es legal te dice, no, pero tú no tienes todo eso, porque es que tú tienes una deuda, tú tienes un pasivo aquí que no se corresponde con el activo. Eso no se... no, pero es que yo lo tengo como algo, como pasó por ahí con una funcionaria que dijo que tenía 106 millones, después bajó a 70 y después ahí siguió bajando y la tuvieron que quitar del cargo. Pero esa es una solamente. Sí. Todos los que suben ahí, cuando hablan, por eso los temas de seguridad pública, porque es la cosa pública, todo el que se mete a analizar, a trabajar con dinero público, es una persona que tiene que estar bajo el escrutinio público. ¿Por qué? Porque es un dinero del pueblo. Pues la seguridad no solamente es la seguridad ciudadana de abajo. No. Es un todo. Es un todo. La seguridad es un tema muy delicado. Manejar los recursos del Estado es un tema muy delicado. E incluso hay países, no solo tú puedes dar dinero a los necesitados, pero eso tiene un protocolo de cómo ayudar a esa persona. No es porque si fuera así, entonces yo digo, no, yo como ministra o ministro de tal cosa, yo voy a donarle a fulano de tal una casa porque él no tiene casa y es pobre. Y todo el mundo dice en la Constitución que tiene que tener una vivienda. Sí, pero hay un protocolo para tú entregar eso. No es así porque es el dinero de todo y tiene que hacerse con un proceso. Y esos procesos son procesos todos de investigación. Todos. Porque es la única manera. ¿A dónde van a llegar todos los procesos de investigación? A los tribunales. Sí. Y en los tribunales es donde se determina mediante sentencia quién obró bien o mal. Y todo va a depender de cómo lo hizo. No lo que hizo. Porque todo el mundo se va a sintetizar. No, eso es algo bueno que yo hice a favor de fulano. Sí, pero no estamos cuestionando lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste está bien. Ahora el cómo lo hiciste está mal. Porque debiste haber notificado aquí antes de hacerlo. Porque ese dinero no es tuyo. Un presidente cuando se sienta ahí tiene que entender que ese dinero no es de él y que tú no puedes ponerle, por ejemplo, pensiones, me da la gana realmente a quien tú quieras. ¿Se está haciendo eso? Se está haciendo. Se está dando pensiones. Una pregunta que se me olvidó antes que nos tengamos que ir. ¿Cuánto dicen que le han subido el sueldo a los rasos? Que ganan 30,000 pesos. ¿Es cierto eso? Mira, qué bueno que me tocaste ese tema porque... Que queda para el próximo segmento, pero solamente porque casi no tenemos que ir, nos quedan 2 minutos. ¿Gana un raso 30,000 pesos? No lo gana. Esa fue una promesa que se hizo y una promesa en la que yo hace varios años participé en esa situación haciendo un estudio de Latinoamérica sobre lo que cobraba un miembro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional para hacer un trabajo digno, para evitar que la corrupción se siguiera apoderando y que la confianza llegara mucho más a las instituciones públicas, como es la policía, para que la sociedad tenga confianza y para que ellos no sientan esa necesidad de estar corrompiéndose, que siempre va a pasar, porque hay personas que, pero si eso se hace, se restringe mucho más la situación de la corrupción. Entonces, en ese sentido, vi que ellos están aumentando en unos porcentajes que lo que están creando es nicho de corrupción. Porque cuando tú quieres llevar el sueldo de un raso, por ejemplo, te quieres pasar de los $500, pero hay una clasificación de sueldo que se estipularon y que se prometieron, entonces tú no le cumples al de arriba
Si tú dijiste que al coronel tú le vas a poner 100,000 pesos y al raso tú le vas a poner 30, pero resulta que tú lo que haces es que clasifica y comienzas a poner unos porcentajes, un porcentaje más grande al que está abajo y un porcentaje más pequeño al que está arriba, entonces va a suceder algo. Va a suceder algo que está sucediendo siempre en la policía. Y es que muchos de esos rasos van a buscar la manera de evadir los servicios porque muchos de ellos pagan para no hacer servicio. Y si tienen un sueldo más alto, entonces las personas que los dirigen a ellos, que se sienten afectados porque a ellos no le aumentaron como se prometió, entonces ese dinero con el que ellos contaban lo van a buscar de otra manera. Si no lo buscan afuera, a través de peaje, entonces lo buscan lamentablemente con los policías que no les gusta trabajar, porque hay muchos que no les gusta trabajar, porque es un problema grande que tiene la policía, que nadie lo quiere decir, pero que hay que decirlo, es que la mayoría de los policías que están para hacer un trabajo preventivo de seguridad no están haciendo este trabajo. Si la policía, que debe de tener tres policías por cada 100,000 habitantes, que es el estándar que da la ONU, y hoy en día lo que tiene, por ejemplo, es 2, en la policía actual que tenemos, si hay 30,000 miembros, esos 30,000 miembros no trabajan en seguridad. La mayoría de ellos trabajan en otras cosas. Trabajan algunos en parte administrativa, otros trabajan en la parte preventiva, pero lo que verdaderamente el número de policías que debe determinarse para la preventividad en base a la población y en base a las comunidades no están. No te rinden ni siquiera dos policías. Se siguen 3 o 3.5, 4 por cada 100,000 habitantes, pero a veces uno. A veces en una comunidad tú te encuentras que lo que hay son 3 policías, en una comunidad de muchísimas personas, y las patrullas no se ven. Por eso tú mencionaste ahorita de los planes que han venido, por ejemplo, los policías de Colombia, que hoy en día veo que asesoran, que de hecho, déjame decirte que la policía de Colombia es una de las mejores policías de Latinoamérica, igual que la de Chile. Lo que pasa es que el crimen en Colombia también es fuerte. Es fuerte. Entonces, pero si se llevan de todo lo que ellos hacen y lo ponen en práctica, pero en práctica acorde con nuestra cultura, si ponen a los policías a trabajar, si recuperan esos policías y los mandan a las calles a patrullar en el área de riesgo, se les puede pagar bien. Pues yo estoy de acuerdo que le paguen muy bien, pero eso tiene que llevarse acorde también con los que van subiendo y deben poner control también en las cuestiones de muchísimas personas con rango que los tienen en lugares que no están determinados para eso. Y yo entiendo, por ejemplo, que también los ascensos, eso es algo a lo que en la reforma policial hay que tomarle mucho asunto, porque entonces tú ves muchísima gente con rango haciendo cosas que no sabe lo que va a hacer, que no se ha preparado, que ha llegado por el tiempo, por gravedad, pero que en la policía no se puede llevar nada más por gravedad ni por tiempo, sino por conocimiento y experiencia. Eso lo vamos a seguir tocando en el próximo segmento, porque ya tenemos que irnos. Y hoy conversamos con el ex general Alejandro Esteves, que estará con nosotros todos los miércoles en el panel hablando con seguridad, y sobre todo tendremos aquí invitados especiales tratando los temas principales. Creo que hemos abordado todos los temas que nos fueron puestos en los chats, en los diferentes chats y algunos más. Además de esto, estaremos con ustedes siempre todos los miércoles hablando de el tema principal que aqueja a la población, que es la seguridad ciudadana y la prevención del crimen. En el próximo segmento del miércoles de la semana que viene estaremos hablando de política criminal y cómo esto se aborda sobre la perspectiva de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública. Así que muchas gracias por su sintonía. Será hasta mañana en un próximo encuentro de En la Mañana por Fuerza Externa. Que Dios me lo bendiga a todos.